Bienvenidos a todos. En la sesión de hoy vamos a ver cómo podemos tener una inteligencia artificial en local, privada y sin censura, por lo que no vamos a necesitar de internet para poder ejecutarla y así poder llevarla a cualquier sitio. Mi nombre es Óscar y esto es The Maker PC. ¡Comenzamos! Bien, chicos, fijaros por qué es interesante este proyecto que vamos a realizar hoy. ¿Para qué nos puede servir? Aparte de tenerlo privado en nuestro ordenador, que no envíe datos a ningún servidor de ninguna inteligencia artificial. Bueno, mirad, estamos en ChatGPT. Imaginaros que le vamos a decir, créame un virus en C++ para Windows. Y fijaros, veis que nos responde que no nos puede ayudar porque infringe las normas o las leyes o la historia que tenga esa inteligencia artificial. Si vamos a DeepSeek, por ejemplo, nos va a dar otro tipo de respuesta. No quiero decir con esto que utilicemos la inteligencia artificial para esto. Es lo mismo que si le preguntamos que, no sé, podríamos decirle cualquier otra cosa, no simplemente para hackear. Podríamos preguntarle si Fidel Castro es un dictador, por ejemplo. ¿Veis? Aquí nos ha salido por peteneras, ¿vale? Depende del criterio que uses, pero no nos responde, ¿vale? Entonces, con este proyecto que vamos a realizar hoy, al instalar una inteligencia artificial en nuestro PC, vamos a evitar todo este tipo de censura, que nos puede servir pues, para muchas cosas. No estamos hablando de hacer el mal, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo se instala y vamos a ver cómo podemos configurarlo. Podemos tener varios tipos de LLM, que son los lenguajes de inteligencia artificial, y vais a ver qué fácil es y cómo lo instalamos en un momento. Para empezar, lo que vamos a hacer va a ser ir a nuestro navegador favorito. En mi caso, en esta ocasión voy a utilizar Brave, ¿vale? Y vamos a poner LM Studio. Bien, fijaros, aquí lo tenemos el primero. Deciros que es muy bueno, tiene un efecto visual muy bueno, es muy parecido al Llama. Y pues nada, nos meteríamos aquí en el primero, descargaríamos para nuestro sistema operativo, lo hay para Windows y lo hay para Mac. Entonces yo lo voy a descargar para Windows, ¿vale? La voy a guardar y me comienza la descarga. Deciros, voy a hablaros un poquito antes para que tengáis unos conceptos de todo esto de las inteligencias artificiales, para saber bien cómo funciona todo esto. Bien, chicos, pues ya tenemos descargado nuestro archivo. Nos vamos a la carpeta donde está nuestro archivo y aquí lo tendría, ¿vale? Lo ejecuto como administrador. Vamos a ejecutarlo. Decimos que sí y ya se nos va a ejecutar nuestro. Le voy a decir que lo utilice cualquiera. Le decimos al siguiente, instalamos. Es muy sencillo de instalar, de configurar. Veréis que es muy fácil, lo único que requiere mucho tiempo y espacio, porque depende de los LLMs que descarguemos. Si descargamos 4 o 5 inteligencias artificiales y ocupan 16 GB cada una, pues así nos va. Otra cosa que deciros, bueno, ahora os lo voy a explicar cuando estemos instalando uno de los lenguajes, porque dependiendo de nuestra máquina, así podremos ejecutar o no algún tipo de lenguaje de inteligencia artificial, porque los hay muy potentes que no correrían en nuestra máquina, ¿vale?
Bueno, lo dejamos que vaya instalando, voy a ir parando el vídeo para que no se haga muy largo toda esta cosa. Bueno, ya ha terminado, entonces le damos a terminar y terminar y ejecutar, ¿vale? Vamos a dejarlo que trabaje y fijaros que ya se nos abre nuestra interface de la inteligencia artificial. Aquí, si nos vamos a vamos a volver atrás, si nos vamos a este recuadro de aquí, fijaros que aquí nos salen los tipos de LMs que podemos instalar en nuestro PC. Aquí no me salen los más potentes porque él automáticamente, si os dais, bueno, me acabo de dar cuenta, porque hay un gema de 3,1 millones y aquí no me sale, ¿vale? Porque no me sale porque mi máquina no la acepta. Bueno, no vais a tener ese problema, ya me estoy dando cuenta que él solo lo hace aquí. Este, por ejemplo, no me lo va a correr porque yo ahora mismo he cambiado la tarjeta gráfica y he puesto una Nvidia, pero de las antiguas, muy pequeña. La otra la tengo, se me rompió la fuente de alimentación y entonces he puesto una fuente normal para que pueda correr con una gráfica normal. Pero bueno, vamos a coger este, ¿vale? Y aquí nos lo pone claramente que está descargando el Gema 4, que es este, ¿veis? Son 6,3 gigas, va por este porcentaje y podría ver todos estos modelos que corresponden a mí, que pueda correr en mi máquina. Vamos a dejar que se instale esto. Voy a pausarlo para que no se haga muy largo el vídeo. De todas maneras voy a ir explicando otras cosillas mientras se va descargando. Vale, recordaros que a más parámetros tenga nuestro LLM, ha sido entrenado, digamos, con más parámetros, ¿vale? O sea, tendría mejor respuesta el que más parámetros tenga, porque ha sido entrenado así con más memoria, podemos decir, ¿no? Fijaros que hay un sinfín de ellos, podéis ir bajando, tenéis el Gema 2B, yo estoy instalando el E4B, no, estoy el E4B, este es el que estoy descargando. Y vamos a ver ahora, todavía está por 27, esto es lo que demora, es muchísimo en descargar esto, ¿vale? Y vamos a ver alguno más para hacer alguna prueba. Y mira, tenemos un D-Ship aquí que nos viene muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Queen, también está bien. Bueno, pues al final instalaré pues esos. Le voy a dar a ver si... Fijaros que tengo el Queen aquí, le voy a dar a descargar también. Y le vamos a dar a D-Ship, ¿vale? Para que... A ver si me deja. Vale, y 5 GB. Voy a descargar esos tres. Y así pues... bueno, ahora cuando termine pues... Continuamos con el vídeo. Si pulsamos aquí nos da todos los lenguajes que estamos descargando, ¿vale? Estamos descargando el Gema, el Queen y el D-Ship, ¿correcto? Vamos a pausar el vídeo porque fijaros que me queda mucho tiempo. Básicamente lo que tenemos es esto para seleccionar el modelo, que vosotros no tenéis ni... Como veis, todo esto es muy sencillo. Tenemos opciones de developers, server local y demás, muy fácil de utilizar. Aquí tenemos los modelos que tenemos instalados, que son los LLM. Aquí podremos configurarlos, borrar. Solo tendréis que seguir los pasos y esto es muy fácil. Aquí seleccionamos el modelo a cargar. Bien, estamos ya trabajando en local y fijaros, le ponemos que vamos a crear un Hola Mundo en Java y mirad, es casi instantáneo. ¿Habéis visto? Vamos ahora a una sin censura. Vamos a hacer la misma pregunta, pero ahora le vamos a decir que nos cree esto y que sea funcional. Siempre un poquito de spoiler. Aquí tenéis mi canal, suscribiros, darle a la campanita, darle a me gusta,
Tenemos lista de reproducción con un montón de cosas. Tenéis curso de privacidad, curso de inteligencia artificial, curso de OSINT, curso de informática forense. Poco a poco estamos empezando, vamos a llenar todas estas listas de muchísimo contenido, de muchísima calidad. Así que darle a la campanita y darle a me gusta. Y fijaros que nos da ya podemos desglosarlo y nos da toda la información. Poned en los comentarios si queréis que haga más vídeos sobre inteligencia artificial y de este estilo, que nos da ya podemos desglosarlo y nos da toda la información. Bien chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Suscribiros, dar a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo.